Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además será un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cafetero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave y te voy a estar acompañando en un nuevo episodio, un nuevo capítulo acerca del mundo del café, de las cafeterías. Particularmente el día de hoy, como siempre, vamos a conversar acerca de dos temas súper interesantes, son tendencias y de conocimiento también, sobre todo para personas que están comenzando en este proyecto de las cafeterías, como también para aquellos que ya están operando y están en el día a día con este mágico y hermoso negocio. Primero vamos a conversar particularmente de una forma distinta de aproximarse al mundo del café. Particularmente y personalmente yo lo conocí desde cerca. Estoy hablando específicamente del turismo cafetero. Algo que muchas veces probablemente no todos los países se conoce, pero sobre todo los países productores es muy familiar, es muy recurrente y sobre todo a extranjeros, personas de Europa, de Asia, de Norteamérica, son muy asiduos y les encanta y les llama mucho la atención el concepto del turismo cafetero. Vamos a estar revisando de qué trata, las cifras, las tendencias, etc. Pero vamos a comenzar como siempre con un tema fuerte, con un tema principal y específicamente vamos a hablar de un tipo de cafetería distinta, importante, que está dentro de las cafeterías que a mí particularmente más me gusta, más me entusiasman y yo las prefiero en términos personales. He tenido ese tipo de cafeterías y la verdad son muy muy interesantes. Estoy hablando de las cafeterías al interior o cercanas a oficinas, a lugares relacionados con el mundo de las oficinas, el mundo corporativo. Y obviamente son cafeterías bien interesantes que tienen sus características. Particularmente, como te comentaba, a mí me gustan mucho por el perfil que tienen, por la forma de operar, por la variedad de productos que se manejan y sobre todo, en mi personalidad, me gusta el vértigo que tienen estas cafeterías. Ahora, pero para ir conociendo y entendiendo un poco más de qué tratan, entendamos un poquito dónde están ubicadas este tipo de cafeterías. Particularmente están ubicados obviamente en sectores donde está una gran acumulación, una gran organización de empresas, de oficinas y sus clientes lógicamente son oficinistas. Particularmente estas están ubicadas o bien alrededor de edificios corporativos, de centros de distribución, o bien incluso están al interior de los edificios, en el hall, en la parte donde la gente ingresa al edificio y en costado normalmente existe un comercio pequeño, pero es muy normal y muy recurrente que existan cafeterías cuyo público objetivo son los mismos oficinistas que están visitando o bien, sobre todo, trabajan en esos lugares. Ahora, las características principales de este tipo de negocio, de este tipo de cafeterías, es el cliente tipo, el buyer persona, a quien le venden este tipo de negocios específicamente en esos lugares. En un 80%, en general, en promedio, estamos hablando que el cliente tipo es un oficinista que trabaja en ese mismo edificio. Es decir, todos los días asiste a ese lugar porque es su lugar de trabajo y cada ciertos momentos está bajando a tomar un café, a almorzar o a media tarde a tomarse un espresso. Y el 20% restante son normalmente también visitantes de esos centros, de esas oficinas, pero que también tienen el perfil de oficinista. Es decir, tenemos un cliente bastante estandarizado. Y eso, obviamente, es una ventaja para el dueño de la cafetería porque tiene público similar. Es decir, normalmente las promociones, las campañas publicitarias que funcionan con un cliente también van a funcionar con el siguiente, porque todos se comportan de la misma forma, es la misma instancia de consumo y obviamente es muy probable que les gusten los mismos productos. Entonces, desde ese punto de vista, es un check a favor en términos de el tipo de cliente con el que trabaja ese mundo de cafeterías. Ahora,
no solo obviamente es esa ventaja, existen otras muchas más que te voy a ir explicando una a una y probablemente si estás pensando en tener una cafetería, sería una buena idea evaluar de repente instalar una cafetería en este tipo de lugares donde normalmente los arriendos son muy demandados porque se conoce que tenemos un público objetivo muy, muy interesante y muy atractivo. Primero que todo, tenemos, como te conté, un cliente estandarizado, pero que además también tiene un poder adquisitivo en general del promedio hacia arriba, porque son ejecutivos, son administrativos, son gerentes, son clientes que visitan esos lugares, por lo tanto el poder adquisitivo les da para consumir un café a lo mejor un poco más caro, un café de grano, un cappuccino, un ristretto, un latte, por lo tanto tenemos un cliente que tiene la capacidad de pagar un producto de mayor valor y por ende también exige o espera un producto de mayor valor, por lo tanto el café de grano es lo que yo recomiendo en este tipo de lugares, ¿ok? Por otro lado, son clientes frecuentes, es decir, no es que solo una vez al día lleguen, sino que normalmente sus comportamientos promedio es que su primer café se lo toman una vez van llegando a la oficina, porque normalmente ese cliente le es complicado comprarse un café en el barrio donde ellos viven, sino que más bien privilegian llegar lo antes posible a su oficina. Una vez que llegan a su oficina, algunos pasan directamente a comprar o bien otros suben, marcan presencia en su lugar de trabajo y a los pocos minutos bajan a comprarse el café ya que es parte el rito diario de su día a día. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos el primer consumo. Normalmente el segundo consumo viene a media mañana. A las 11, 11:30 bajan nuevamente y lo interesante acá que muchas veces no bajan solo, bajan con otro compañero, con su jefe, con un colaborador y muchas veces se generan como en tu propia cafetería, en esos lugares se generan pequeñas reuniones para conversar algo que eventualmente en el lugar de trabajo, por todas las personas que existan alrededor o bien no hay oficinas disponibles, bajan, se toman un café y hablan algo bastante concreto, bastante directo, tomándose un café. Enseguida, obviamente, a mitad de día, a la hora de almuerzo, se genera un nuevo flujo de clientes ya, obviamente, en mayor cantidad, bajando. Y obviamente ahí es tu decisión si quieres apuntar también a ese horario del día, aquí el almuerzo, y que obviamente es bastante intenso. Es importante que obviamente tú tengas el espacio logístico, la capacidad instalada para absorber ese público que está con deseos de almorzar. Luego, a las 4 de la tarde, eventualmente, en menor medida, bajan nuevamente a tomarse un nuevo café, un nuevo espresso, muchas veces solo o algunas veces acompañado. Eso, en general, son como los momentos de demanda de este tipo de clientes. Ya luego, al final del día, probablemente va a ser muy escaso aquellos clientes que estén interesados en comprar café o consumir tus productos, porque en la mayoría de las situaciones, las personas cuando ya termina su horario laboral, en ese momento se quieren retirar a su hogar, a ver a sus familias, o bien ir a otros lugares que no, obviamente no va a ser una cafetería, va a ser un pub, va a ser un restaurante o va a ser algún centro comercial, pero las cafeterías a ese horario ya no son obviamente destino para este tipo de clientes. Por lo tanto, si te vas dando cuenta, tenemos un cliente estandarizado con un poder adquisitivo promedio hacia arriba y por otro lado que es recurrente y reiterativo durante el día. Entonces eso son solo ventajas. En tercer lugar, tercera ventaja que también podemos mencionar respecto a este tipo de cafeterías, estás al interior de un centro de oficinas o de un edificio, por lo tanto todo lo que conste o todo lo que tenga que ver con el clima, eso a ti no te afecta. Si afuera hace mucho calor, mucho frío o está lloviendo, eso a ti no te afecta y eso es muy bueno porque si te comparas con cafeterías que están en la calle, en avenidas, obviamente cuando llueve, cuando hace mucho frío, mucho calor, las personas normalmente se alejan de las calles, obviamente por la temperatura extrema. Pero si te vas dando cuenta, cuando estás en una oficina, ese efecto para ti no te complica, porque al interior, obviamente, de un edificio, la temperatura es estandarizada y eso para ti te va a favorecer siempre. No vas a perder demanda por efectos del clima, pero que si eso ocurre, como te dije,
en cafeterías que están hacia la calle. El cambio tú que estás al interior de un centro de oficinas, ese efecto no te ocurra. Cuarto, como te comenté, son bastante bien marcados los horarios en que estos clientes van a comprar un café, van a comprar a lo mejor un complemento, un almuerzo, etcétera. Por ende, el flujo de clientes es bastante predecible. Eso a ti te beneficia porque te ayuda a ordenar de mejor manera la organización de tu personal, de tus colaboradores. Saber que probablemente durante la mañana tienes que tener mayor fortaleza, mayor apoyo en el equipo de trabajo y probablemente luego de las 3, 4 de la tarde en menor medida no vas a necesitar tantas personas porque obviamente el flujo tiende a disminuir considerablemente. Y ojo, también interesante, sábados y domingos, esta es una de las desventajas, estas cafeterías prácticamente no existen. Obviamente la gente no va a trabajar en esos lugares los sábados y domingos, los festivos. Por ende son cafeterías que están apuntando netamente a los días hábiles. Entonces, desde ese punto de vista, te da una certeza, dado que tienes un flujo bastante predecible en ese sentido. Otras ventajas, que para mí, por eso te las menciono, porque me encantan este tipo de cafeterías, por todas las variables favorables que tenemos en este tipo de negocio, son los negocios paralelos que se te pueden ir generando o las instancias de comercialización de tus productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes un delivery muy eficiente y muy fácil. Tu delivery, cuando estás en este tipo de cafeterías, no es horizontal. No es que tengas que tomar un vehículo o contratar eventualmente una plataforma de despachos para mandar tu café o tu pedido a los clientes alrededor del barrio, sino que tu delivery es vertical, está hacia arriba, porque tus clientes están en los pisos superiores. Entonces, desde ese punto de vista, el delivery lo puedes hacer tú mismo. Simplemente estás a un ascensor de distancia de tus clientes y eso obviamente te va a generar una mayor instancia, una mayor probabilidad de seguir vendiendo, porque no exiges o te es más fácil que tus clientes no solo te compren de manera presencial, sino que también te compren a través de WhatsApp, de mensajería o a lo mejor eventualmente incluso desde tu propia página web. Entonces, desde ese punto de vista, es una tremenda fortaleza que el delivery sea bastante fácil en ese sentido. Y por otra parte, incluso es más, si tienes la autorización de algunas empresas, tú puedes llevar, entre comillas, un pedazo, se podría decir, de tu cafetería directamente al interior de las oficinas a través de los carritos. Hemos tenido clientes que han tenido esta oportunidad y créeme que es una muy buena oportunidad. Obviamente tienes que tener la autorización de las empresas para que te permitan a ti ingresar con tu carro, que probablemente lo vas a hacer con café ya que ya has preparado de antes, con ciertos productos que no tengas complicación de entregar, ni de calentar, ni de preparar, sino que simplemente es un delivery muy fácil y puedes ir transitando eventualmente con tu carrito alrededor de los pasillos de las oficinas. Obviamente esa oportunidad no se te va a dar con todos los pisos ni con todos los clientes. Eso lo tienes que ver caso a caso, empresa a empresa. Como dato, como un gran tips, esa oportunidad no la tienes que conversar con el administrativo, no la tienes que conversar con el gerente, con el jefe. Tu cliente directo con el que tienes que conversar son las secretarias. Las secretarias son las personas que toman las decisiones en las oficinas. Y sobre todo este tipo de decisiones, específicamente me refiero al aspecto logístico. Y eventualmente, si tú tienes una muy buena llegada, un muy buen trato, una muy buena relación con las secretarias de las empresas que están sobre tu cafetería, créeme que vas a tener eventualmente una llegada más fácil y poder ingresar con tu carrito, porque de esa manera vas generando, si te vas dando cuenta, una compra más bien impulsiva, más que esperar que el cliente tome la decisión que quiere comprar un café o algo para bajar o bien escribir tu mensaje. En este caso, tú estás incentivando una compra impulsiva al pasar con tu carrito frente al escritorio de las personas. Entonces, innegablemente es una tremenda oportunidad que ojalá te pueda servir. Otra
Otra línea interesante de negocio que estas cafeterías, si te vas dando cuenta, no solamente se limitan al espacio físico, sino que también puedes hacer delivery, también puedes ir con tu carro y dar vueltas en ciertas oficinas. Es decir, tu modelo de negocios es más amplio, tiene más variables. Hay una tercera que también es interesante, los catering. ¿Qué significa esto? Las empresas normalmente tienen que hacer reuniones, presentaciones con clientes, con colaboradores, capacitaciones, y en esas instancias es muy normal que las personas deseen o se presenten con el deseo de tomar un café, de comer algo mientras se está realizando la reunión o la actividad en particular. En este caso, tú puedes apuntar a tratar de ganarte esos eventos también, porque vas a competir con otras empresas que también tienen catering, pero tú tienes una gran ventaja. Tú eres más rápido, tu capacidad instalada está en el primer piso y además eres conocido de la empresa. Por ende, es muy probable que también te ganes esos eventos. Por lo tanto, si te vas dando cuenta, estamos hablando que tenemos una tercera línea de ingreso además de tu cafetería como tal. Entonces, por eso quiero ir como esbozando la gran ventaja que tiene este tipo de negocios, porque no solamente se limitan al espacio físico, sino que también te puedes ir ampliando y tienes más variables, y obviamente mientras más líneas de negocio tienes, es mucho mejor. Por otro lado, al tener tu cliente tan cercano, tan conocido, puedes ir generando convenios con empresas. Simplemente hoy por la empresa de piso 4 llegamos a un acuerdo y todas las personas que trabajen ahí van a tener un X porcentaje de descuento en todos los lunes en el café expreso, o bien van acumulando puntos por cada compra que van realizando, dado que además yo también tengo los eventos de esa empresa. Entonces te vas dando cuenta de esa cercanía de estar con las empresas ahí mismo, te puede generar estas oportunidades de negocio distintas. Catering, carritos, los despachos, todo el tema de los convenios con la empresa, obviamente son ventajas que en otros lugares no las tienes. Por eso, insisto, este tipo de cafeterías son una de las que más me gustan a mí. Y por otro lado, es muy probable que tu competencia sea nula. Es muy altamente probable que no exista otra cafetería en el lugar, porque normalmente en esos lugares solamente hay cabida para una cafetería, un restaurante y a lo mejor un negocio extra, pero no son centros comerciales. Por ende, no es que van a existir muchas cafeterías, y eso obviamente te genera una especie como de un monopolio, entre comillas, para todos los clientes que están en ese edificio. Obviamente ellos tienen la oportunidad de bajar, salir del edificio, cruzar la calle y comprar en la cafetería al frente, pero eso exige esfuerzo. Y si tú tienes un buen producto, un buen servicio, una buena atención, un buen modelo, créeme que siempre vas a tener la ventaja de que el cliente se quede al interior y compre el café y simplemente se lo lleva a su oficina de manera rápida. Entonces estamos hablando de grandes ventajas. Pero, por otra parte, sí existen desafíos operativos de operar este tipo de cafetería. Obviamente, siempre hay dos caras de la moneda. ¿En qué sentido? Desafíos operativos. Estamos hablando de una necesidad de tener un modelo operativo muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque el ritmo de estas cafeterías es muy vertiginoso y muy exigente. Si te vas dando cuenta, el tipo de cliente que te va a comprar no es alguien que va a bajar, se va a tomar un café y va a estar 2 horas, se podría decir, leyendo el diario. No, son clientes que bajan, compran rápido, esperan que tú se lo entregues rápido y se van inmediatamente. O eventualmente tienen una reunión muy acotada, porque no es bien visto que una persona esté tanto rato, tanto tiempo en la cafetería consumiendo café, conversando, porque obviamente está vista y paciencia no solamente de sus compañeros de trabajo, sino también de sus jefaturas. Entonces normalmente la transaccionalidad aquí es muy vertiginosa. Y ahí tienes que estar muy bien preparado con tus procesos, es decir, dónde paga, dónde se entrega, cómo se prepara, dónde endulzan el café si es que lo desean, dónde se entrega lo comestible, dónde están los baños, en general. Y también tu personal tiene que tener una capacidad para trabajar bajo presión, porque estamos hablando que son clientes que, si bien pueden ser simpáticos, buen trato, pero están apurados. No están con la tranquilidad eventualmente de una cafetería de barrio, una cafetería de un centro comercial.
una cafetería de un barrio temático, donde eventualmente los clientes tienen más tranquilidad para estar. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Los clientes andan muy, muy apurados, por ende, es muy poco lo que ellos quieren o pueden sociabilizar, más bien dicho. Por lo tanto, la eficiencia aquí es ante todo. Por ende, si a ti te está interesando, te está gustando este tipo de cafetería, ten muy en consideración que esto es un negocio de vértigo. Si tú quieres sociabilizar, quieres romantizar todo el concepto de tu cafetería, créeme que probablemente este negocio no es el que haga fit con tus intereses, porque acá es vértigo, es transaccionalidad, es eficiencia, son negocios muy intensos en el proceso, que esté bien hecho y que tus colaboradores también logren adaptarse y entregar un mejor servicio, sobre todo en velocidad y en certeza, ¿ok? No equivocarse en el pedido, en entregar lo que le pidieron. En general, obviamente, es un personal bien particular que tu proceso de selección tiene que ser muy cuidadoso, en entender que las personas que vas a contratar tienen que tener la capacidad para trabajar bajo estrés, de tener una actitud resolutiva, de tener un buen temple, de trabajar, de entender muy bien los pedidos, de dar buenas respuestas. En general, todo eso es parte de lo que se necesita en este tipo de locales comerciales. Por lo tanto, eso es importante, ¿ya? Y por otro lado, también saber muy bien armar tu cafetería. Estamos hablando que normalmente los lugares de edificio no tienen un gran metraje en términos de espacio para los locales comerciales, porque estamos hablando de 1 o 2 locales comerciales. Por ende, tu cafetería es muy probable que tenga espacios muy acotados. Por ende, piensa muy bien el layout de tu local, dónde va a estar la máquina, dónde va a estar la caja, dónde va a estar el mesón de entrega, vas a tener mesas o no vas a tener mesas. Todo eso lo tienes que trabajar con mucha paciencia, con mucho cuidado con tu arquitecto, con la persona que te construye tu cafetería, porque tienes que privilegiar un flujo de atención que sea, valga la redundancia, fluido, que no se estanque, porque de eso depende el éxito de un modelo de negocio de este estilo. Entonces, por eso es importante que lo trabajes muy bien. Por otro lado, el menú tiene que ser rápido y tiene que ser funcional. Además de todo lo que tenga que ver con el mundo del café, probablemente vas a tener sándwiches fríos o muy fáciles de calentar, ensaladas listas, opciones de desayuno a lo mejor en un menú, en un pack, que permita que la persona cuando está frente al cajero tenga muy claro las opciones a elegir y sea inmediatamente fáciles de entregar y no tengan que hacer grandes preparaciones, sino que sea todo muy transversal y muy rápido. Por otra parte, junto con tu sistema de atención, tienes que también tener una plataforma tecnológica que permite, por un lado, hacer la atención en el punto, en la caja, pero también tienes que tener un contacto con el cliente que te va a estar escribiendo por vía mensajería para efectos de coordinar los pedidos que están entrando de manera digital versus los que están entrando de manera presencial. Y por ende, el delivery, tanto para el que está presencial, tiene que obviamente ir coordinado con el que tienes que tomar e ir a dejárselo al cliente a su oficina. Entonces te vas dando cuenta, hay mucho vértigo, pero si logras ordenar y esquematizar correctamente, va a ser un modelo de negocio muy exitoso. Y obviamente estos son los requisitos. Por otro lado, también existen requisitos que tienen que ver con el lugar, con el edificio. Hay que tener mucho ojo. Es muy probable que te interesan harto este tipo de cafeterías y cuando vayas a ver el espacio va a estar obviamente muy limpio, muy bien terminado y solamente tienes que instalar tus muebles, tus máquinas y tu diseño. Pero es muy importante que leas con tranquilidad el contrato de arriendo que te van a presentar en la mesa. ¿Por qué? Porque si bien es un espacio acotado y ordenado, es muy probable también que te exijan ciertas cosas por ser parte de una comunidad de oficinistas, de empresas. Por ejemplo, el menú. Es muy probable que no te dejen vender todo lo que tú quieras, sobre todo por el tema de la contaminación en temas aromáticos. Estamos hablando de un espacio de oficinas y probablemente si dentro de tu menú hay productos que emiten mucho aroma a cocina, a fritura o a productos que sean muy intensos en sus aromas, te los van a objetar, o mejor dicho,
te van a pasar multa y obviamente tienes que sacarlo de tu menú. Por otra parte, es muy probable también que en ciertos lugares, y lo hemos sabido por experiencias de clientes, que si bien tienen espacio para instalar terrazas fuera de su local, a lo mejor en el pasillo, no nos van a dejar. Y simplemente porque es parte del layout y del diseño del edificio como tal. No se pueden poner mesas fuera de los locales comerciales. Por ende, entienden muy bien ese concepto, porque cuando tú ya estás operando, ya firmaste el contrato de arriendo y estás teniendo estos problemas, la probabilidad de cambiar esas reglas es muy baja porque tienes que poner de acuerdo a todos los propietarios de las oficinas y arrendatarios eventualmente también, para que te dejen hacer algo que eventualmente no todos quieren. Entonces, mucho ojo con las condiciones que te exige para efectos de instalarte en un lugar de este estilo. Entonces, si te vas dando cuenta, tenemos muchas ventajas, pero también muchos requisitos asociados a la operación de este tipo de negocio. Pero, raya para la suma, como conclusión, creo que son muy buenos lugares, pero siempre y cuando hagan fit con tu estilo, como tú quieres vivir tu cafetería. Es un negocio rentable. ¿Por qué? Porque estás atendiendo clientes con un poder adquisitivo mayor, por ende, el producto café y todos sus acompañamientos se tiende también a tener un precio un poco más alto al promedio. Pero por otro lado, esto viene acompañado de flujo. Mucha gente entra, compra y se va, entra, compra y se va. Por ende, lógicamente, el margen operativo que te va generando un negocio de este estilo es más alto que el promedio. Pero, como hemos visto, tienen grandes desafíos en términos de colaboradores, en términos de procedimientos, en términos del layout de la cafetería, que privilegie, lógicamente, una atención rápida, eficiente, fluida, pero por otra parte también una atención digital que te permita dar, obviamente, respuesta a aquellas personas que te están haciendo solicitudes a través de tu plataforma de mensajería o a través de tu plataforma web. Y también otra de las ventajas que para mí son las que más me gusta, que no solamente dependes de tu local físico, ahí ubicado la cafetería como tal, sino que también tienes otras líneas de negocio que te pueden ayudar, obviamente, a hacer más rentable tu negocio. Los catering, los convenios, sacar un carrito y pasearse por los pasillos de las oficinas que te estén autorizando. Todo eso, en definitiva, para mí, como raya para la suma entre ventajas y desafíos, para mí obviamente sale a favor las ventajas y es un negocio que en particular a mí me gusta, pero ojo, no es para todos. Si a ti te gusta el vértigo, te gusta la eficiencia, te gusta ser, obviamente, tener un negocio con rentabilidad, pero obviamente con toda esta exigencia, piensa en una cafetería. Pero si por otro lado, a lo mejor quieres más bien romantizar y disfrutar tu cafetería, conversar con tus clientes, sociabilizar, hacer experiencias de mucho valor en términos de producir o preparar un café de maneras alternativas, esta cafetería no es el lugar donde te lo recomendaría. Pero obviamente ya tienes toda la información para tomar una decisión que sea lo más acorde a lo que a ti te interesa. Bueno, vamos a la segunda parte del episodio que tenemos preparado el día de hoy. Ya hablamos todo lo que tenía que ver con las cafeterías en oficinas y ahora vamos a algo totalmente y diametralmente distinto. Y fue una experiencia personal que creo fue la que más me marcó cuando estaba comenzando en el mundo del café. Y estoy hablando del turismo cafetero. ¿Qué es eso? Probablemente, si no eres parte de un país productor de café, no te va a sonar mucho de qué trata. Si lo eres, es muy probable que lo hayas escuchado, que hayas tenido algún conocido o tú mismo tuviste la experiencia de hacer turismo cafetero. Pero déjame contarte mi experiencia personal. Cuando estaba viviendo en la ciudad de Medellín, en Colombia, y estaba comenzando a adentrarme, a introducirme en el mundo del café, a entender, a conocer, a aprender, tuve la oportunidad mágica de visitar muchas fincas de caficultores. Y una de las primeras que visité fue una señora que tenía sus 2 hijos y que sacó adelante sus 2 hijos en base al cafetal familiar que ella tenía. Y su finca, su casa, era preciosa, con una vista de los cafetales, de las montañas, que era increíble, era algo que evidentemente yo nunca había vivido ni tampoco me había imaginado. Y creo yo que puede ser que en ese momento fue cuando yo decidí que efectivamente me quería dedicar al mundo del café
por todo lo mágico que estaba viendo en ese momento. No solo desde el punto de vista visual, sino que también de las historias que habían detrás de cada uno de ellos, de los caficultores, que normalmente eran muy orgullosos de contarla. Pero dentro de todas estas conversaciones, la señora en cuestión, la caficultora, yo le comentaba que encontraba que su casa era hermosa y que eventualmente me encantaría estar un par de días acá viviendo la experiencia del café. Y ahí donde ella me dice, pero es que eso nosotros ya lo hacemos. ¿Cómo ya lo hacemos? Efectivamente, me dijo, cada ciertos momentos nosotros recibimos visitantes que vienen principalmente de Europa, principalmente de Asia, los alojamos en nuestra casa, acá en nuestras habitaciones, le damos toda la alimentación tal cual como un caficultor, con el café, con los frijoles, con todo lo que en general se come en el campo cafetero, y luego van viviendo la experiencia de un caficultor, de cosechar, de hacer el proceso en el beneficio del café, que es donde se hace todo el proceso de transformación. En general hacían todo eso tal cual lo hacen los caficultores, e incluso luego tomaban los mismos sacos y se iban al pueblo a venderlo a la trilladora que era la principal del pueblo. Obviamente, cuando me describió todo eso, yo lo encontré increíble y quise vivir esa experiencia, más acotada obviamente, pero la viví. Y créeme que es una de las cosas más mágicas que yo he experimentado en mi vida. Bueno, ese concepto está muy desarrollado en general en ciertos países que vamos a ir hablando y conversando ahora, pero el turismo cafetero es eso, es vivir el café desde otro punto de vista, mucho más allá de una cafetería, mucho más allá de ir al supermercado y comprar un café en particular, e incluso muchas veces no sabemos ni dónde proviene, cuál es su proceso, ni el país, ni el tipo, nada de eso. Acá estamos hablando de vivir el café desde la experiencia, desde la vivencia, de estar en el lugar donde se originan este producto tan lindo. Y obviamente el turismo cafetero tiene diferentes formas de expresarse. Normalmente, la primera es la que te comenté, recorrer los cafetales, vivir un par de días en los cafetales y experimentar la vida como que tú fueras un caficultor, desde cosechar hasta incluso, como te comenté, ir a vender los sacos de café a la trilladora. Pero también hay otras que son más acotadas, como por ejemplo, obviamente, catas guiadas, talleres de barismo en las fincas y también instancias donde tú vas conociendo la historia y cultura del mundo caficultor en cada uno de los lugares o países o zonas donde se produce el café. Y obviamente también ahí se generan rutas rurales y todo el concepto, porque llegar incluso a las fincas ya es una experiencia. En particular, yo estaba viviendo en la ciudad de Medellín, pero llegar y movilizarse hacia la zona cafetera, a la zona de producción cercana, aledaña a Medellín, también era una experiencia. O sea, movilizarse a través de las carreteras entre medio de las montañas, luego meterse por caminos de tierra y finalmente ir llegando y visitando a diferentes fincas de familias que tienen historia y tradición cafetera, que han vivido generaciones tras generación viviendo y trabajando de este producto tan bonito que a mí me encanta. Entonces, todo ese concepto es el famoso turismo cafetero, que es vivir el café no solamente no como una bebida, sino como la experiencia y el concepto que se te impregna, y que particularmente a mí, en ese momento creo que fue el instante que yo me enamoré de este producto y dije, acá quiero vivir una nueva parte de mi vida, salir del mundo corporativo y dedicarme de lleno a desarrollar un negocio, una experiencia en torno al café. Pero creo que finalmente fue ese momento, la primera vez que yo visité las fincas cafeteras, ese modo como turismo, educación, donde tomé la decisión de dedicarme a este mundo. Ahora, obviamente existen diferentes lugares donde se desarrolla el concepto del turismo cafetero. Podemos nombrar, por ejemplo, Costa Rica, que tiene una gran cantidad de visitantes anuales que van haciendo este concepto del turismo cafetero. Hawái, específicamente la zona en Kona, tiene lógicamente toda esta experiencia con cata y recolección que se genera en esa zona. Tailandia también tiene un desarrollo en términos de turismo, pero importante a nivel latinoamericano, el país que lidera todo este desarrollo del turismo cafetero
definitivamente es Colombia. Colombia tiene muy desarrollado eso y así obviamente fue como yo me di cuenta personalmente como esa caficultora, esa señora que tan bien me recibió, me atendió y me enseñó, ya tenía desarrollado de cierta manera ella de manera directa todo este concepto de turismo cafetero recibiendo turistas de Europa, Norteamérica, Asia. Y ahora, Colombia obviamente va un paso mucho más adelante que en general que los países latinoamericanos. Tiene, por ejemplo, el famoso Parque del Café, que tiene una cantidad de visitantes que ronda normalmente el 1.000.000 de visitantes al año. Y si bien tiene todo el concepto de cultura cafetera, de museos, de lugares donde te enseñan del proceso del café, también tiene atracciones en términos de juegos para niños y que hacen que complementan toda la experiencia. Pero el Parque del Café, el eje cafetero y las nuevas rutas que ya se están abriendo en Colombia para desarrollar todo el mundo del turismo cafetero, como por ejemplo en Santander, en Huila, en Cauca, en Nariño, hace que Colombia definitivamente lleve el liderazgo y por eso obviamente está en el top of mind de las personas que Colombia lo asocia con café. Y obviamente Colombia está de muy buena manera y con una excelente noticia que no solamente se está focalizando en el café como un producto commodity que lo venda para todo el mundo, sino que también está agregando valor. Y le está agregando el valor a través de la experiencia con todo el concepto del turismo cafetero y obviamente yo felicito y estoy, obviamente, porque yo lo viví en persona, son experiencias que tú tienes que vivir, ojalá si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo porque no te vas a arrepentir de todo lo que significa eso. Ahora, probablemente si tú tienes tu cafetería o estás por desarrollar tu cafetería en un lugar donde no tienes a lo mejor cercanía con este concepto, bueno, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo puedes traer o aprender de esta experiencia del turismo cafetero en diferentes países, pero ahora en tu cafetería de diferentes maneras? Por ejemplo, con catas puedes organizar catas ya a tus clientes más fieles, o bien una forma de atraer clientes, organizas catas guías con storytelling, básicamente contando desde el origen del café, cómo es el proceso, a lo mejor mostrando videos muy representativos de todo lo que significa hacer café en origen, cómo viaja, cómo se tuesta, cómo se prepara, y eso obviamente ya lo vas enlazando a lo mejor con experiencias de talleres de barismo, de arte latte, eventualmente generar también eventos temáticos en la noche, cuando a lo mejor tu proceso, tu espacio de venta en ese horario baja considerablemente, a lo mejor ahí aprovecha tu capacidad instalada, aprovecha tu base de datos de clientes y organiza eventualmente eventos temáticos que tengan que ver con el desarrollo, con la experiencia, con la cultura del café, porque créeme que a la gente le interesa y mientras más conozca de tu parte, aprenda de tu parte, de tu cafetería, de tu gente, de ti, de tus colaboradores, ese cliente va a ser más fiel porque se va a dar cuenta que tu negocio, tu propuesta, no solo ofrece café o muffins o medialunas o sándwich, sino que ofrece una experiencia mucho más profunda, más representativa y hace que la gente viva el café. Por eso, desde ese punto de vista, ocupa esta experiencia del turismo cafetero, como lo ha hecho Colombia y muchos otros países, en tu cafetería también, organizando todo este tipo de actividades que no solamente van a hacer que tus clientes sean más fieles, sino que hacen que tú te diferencies a lo mejor de esa cafetería que está al frente tuyo, pero que solamente es transaccional, que a lo mejor es una cafetería internacional, que estas cosas no la hacen, pero que tú tienes la capacidad, la motivación y la energía para desarrollar estas instancias que son tan bonitas como el turismo cafetero, pero por ejemplo, aplicado a tu cafetería. Listo, hemos llegado al final de nuestro episodio donde revisamos dos temas súper interesantes. Por un lado, las cafeterías al interior de oficinas o en el espacio de oficinas, donde como vimos, existen muchas ventajas, pero también desafíos operativos interesantes que obviamente hay que entender para saber si ese tipo de negocios es para ti. Y por otro lado, revisamos todo el concepto mágico, yo creo que incluso romántico, del turismo cafetero y cómo los países lo han ido desarrollando paulatinamente. Así que, sinceramente, espero que este episodio te haya ayudado para tu actual o futuro proyecto relacionado al mundo de las cafeterías. Soy Víctor Olave y nos vemos en un próximo episodio del podcast para cafeterías.